Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y bueno, hoy vamos a comenzar una nueva sección dentro de estos episodios de Componentes Literarios y bueno, se trata de hablarles acerca de diferentes textos, de películas, de exposiciones de museos, entre otras expresiones artísticas o movimientos sociales que pueden ser de su interés. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un cuento que a mi parecer queda perfecto con el inicio del año, además de que su temática resulta bastante vigente para nuestros días. Y pues comenzamos a hablar de Feliz Año Nuevo, un cuento de Rubén Fonseca. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Muy bien, componentes, pues para adentrarnos a Feliz Año Nuevo, primero quiero comentarles que bueno, es un cuento que pertenece a un libro con el mismo nombre, o sea, que son varios cuentos y pues me gustaría mucho que empezáramos a hablar acerca del contexto del escritor y sobre todo pues también de su estilo, porque pues vamos a ver que en su obra marca varias características que tienen un vínculo con la sociedad en la que nos hallamos inmersos. Rubén Fonseca fue un escritor brasileño que nace el 11 de mayo de 1925 y muere el año pasado, el 15 de abril de 2020. Fonseca inició su carrera literaria a los 38 años de edad y destacó en el género narrativo, aunque en una de las conferencias realizadas a través del Canal 22, aquí en México, pues Fonseca comentó que la poesía era uno de los géneros predilectos, o sea que le encantaba leer y pues dedicaba gran tiempo a ella. El libro de cuentos de Feliz Año Nuevo salió a la luz en 1975, sin embargo, en ese tiempo se encontraba el auge de la dictadura militar brasileña, que comenzó con el golpe de estado hacia el gobierno de João Goulart, la cual duró de 1964 a 1985. Y pues en principio se pretendía desvanecer el avance del movimiento popular porque pues se consideraba a este presidente como un comunista, ¿no? Entonces fueron 21 años de censura en la prensa, en el arte, además de obviamente las violaciones a los derechos humanos y políticos, junto con la dura y constante persecución policial a todos aquellos oponentes de este régimen militar, así como las desapariciones y la implementación de torturas. De hecho, esta dictadura militar es como el inicio de todas las que van a venir después en toda América Latina. Y como en un conflicto militar siempre existen dos caras de la moneda, para muchos les resultó un periodo de seguridad nacional. Fíjense que muchos consideraban justamente que había más prosperidad y que solo el ejército podía estabilizar un país en momentos tan críticos, aunque claro que para otros se estableció como la edad oscura de la historia moderna del Brasil. En toda esta época también sucede algo importante, el llamado milagro económico, el cual se da en el periodo ocurrido en 1974, donde Brasil alcanza cierto crecimiento entre inversiones sociales y de infraestructura, como fue el puente del río Niterói y la planta hidroeléctrica de Itaipu. Ahí me disculparán si no tengo una buena pronunciación del portugués, pero bueno, en los comentarios podrán decirme cómo se pronuncia fonéticamente y así
corregir mis errores. Muy bien, pues también hubo una aceleración en cuanto a los procesos de industrialización, construcción de carreteras y mejoras en la urbanización. Fíjense que aquí me gustaría mucho como hacer un paréntesis porque, bueno, vemos que en América Latina, pues todos los procesos que se han llevado, bueno, y también en el mundo, pero quiero centrarme en América Latina, se ha vivido de manera diferente cada gobierno para diferentes sectores sociales, es decir, que para algunos les resultaba más conveniente que para otros, ¿no? Y aunque por obviedad se establezca esto, considero que es importante que veamos que asimismo se llevó a cabo esta dictadura militar en Brasil y que como comienza desde allí vamos a entender las diferentes formas de represión que se llevan a cabo en América Latina. Sin embargo, como en toda dictadura, pues se padeció el exilio de muchos políticos y artistas brasileños, quienes fueron recibidos en otros países, principalmente de Europa. La dictadura militar termina en 1983, cuando se crearon elecciones directas que proponían los movimientos sociales, los cuales demostraban que la deuda externa iba en aumento y que pues muchos otros conflictos seguían rebasando al país, la estabilidad y todas las consecuencias que traían consigo mismas. Entonces, después de un arduo proceso, se elige al presidente Tancredo Neves, quien a través de su mandato pues rompe con esta dictadura militar y bueno, vienen otros cambios para Brasil. Les cuento esto, amigos, porque durante la dictadura militar brasileña el escritor Rubén Fonseca tuvo varias publicaciones durante esta época, pero justo el texto de Feliz Año Nuevo al que pertenece el cuento del cual vamos a hablar hoy fue vetado, fue censurado en este periodo y después de 4 años pudo estar nuevamente a la venta, pero en este caso Rubén Fonseca sí se metió a rollos legales y sí estuvo luchando porque dejaran su libro a la venta, ¿no? Entonces esta parte también es muy importante porque casi en todas las dictaduras, si no es que en todas, existe este proceso de callar, de darle voz principalmente a los intelectuales, ¿no? Entonces es bien importante que acotemos esta parte. Ahora, para ampliar el análisis del cuento, pues quiero comenzar por contarles cómo es el estilo de Fonseca, porque es muy peculiar, ya que expresa constantemente una carga de humor negro y muestra un lenguaje bastante directo. Así va, sin frases o palabras rebuscadas, él va directo al grano. No quiere decir que esto sea simple. Más bien diría que es bastante realista o que expone una situación sin filtros. Va directo al grano para exponer estados marginales, principalmente de la urbe, donde incluye espacios entre violentos y perturbadores. Esto es bien importante porque muchas veces creemos que la parte vulnerable de la sociedad está, no sé, en el campo, que está pues en América Latina, en los indígenas, y resulta que también hay otros sectores vulnerables. Ahora, con tantos movimientos sociales, nos hemos dado cuenta de cuántas personas se consideran fuera o en la periferia. Además, saca de la cotidianidad esos detalles que parecieran más obvios, pero que al mismo tiempo han sido disfrazados o minimizados por la misma sociedad en la que edifica sus historias. Es decir, que hace una crítica social realmente sobre el mundo en el que nos hallamos, pero sobre todo en esta dicotomía entre lo marginado y los marginadores. Podríamos suponer que parte de su estilo es criticar a una sociedad que normaliza la violencia y la desigualdad, o sea que cuando estás favorecido en cierto sistema, pues te quedas así, favorecido y no buscas la manera de empatizar con los otros. Estos opuestos son los que fluyen en los textos de Fonseca y que sin duda son vistos en Feliz Año Nuevo. Ahora, para no quemarles el texto y que vayan a leerlo, de hecho les voy a dejar en la descripción y en todas las plataformas y redes sociales, les voy a dejar escrito la liga para que puedan leer el texto. Ya muchos lo han traducido. Y es importante que se quiten con esa espinita y que en los comentarios me puedan platicar qué es lo que ven, si consideran que esta parte de mis comentarios son pertinentes o a lo mejor
dicen tal vez podríamos cambiar tal cosa, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes también se acerquen a esta lectura y así podamos llenar de mayores ideas y mejorar los análisis de la literatura. El texto hace una visión clara entre dos sectores o posiciones sociales, la pobreza y por supuesto está la opulencia. Al inicio del cuento vemos que hay un ambiente de 3 personajes, que son Pereba y Sequiña, de los cuales también está el narrador, pero nunca sabemos su nombre. La descripción del lugar se da por las mismas voces de los personajes. Esto me parece tan peculiar, tan importante y característico de Rubén Fonseca, porque no es necesario meterse. Claro que de repente explica, ¿no? Cómo está, por ejemplo, una casa y todo, pero también mucho de eso se da precisamente por los movimientos que están teniendo los mismos personajes dentro de los espacios. Es justo como en el cine, pareciera que estuviera una cámara acompañándolos y que es visible lo que están viviendo, pero al mismo tiempo lo que ellos piensan alrededor de su entorno, pues se da mediante sus voces. Otra cosa que cabe resaltar es que Rubén Fonseca también fue un estudioso y crítico del cine, y entonces se nota constantemente como este arraigo en cuanto a la cuestión cinematográfica. Y bueno, el narrador deja justo que sus amigos tomen la palabra y así poder entender mejor sus entornos, los lugares y espacios en donde demuestra totalmente en la primera parte pues la mugre, la mierda y los olores putrefactos, ese mismo ambiente que a pesar de que ellos construyen y edifican, se vuelve una incomodidad cotidiana. Es decir, como cuando vas a tu cuarto y está hecho un desastre, pero sigues metiéndole basura, ¿no? Entonces sabes perfectamente que ese entorno te hace sentir mal, pero como no se ha hecho tan consciente que eres parte del problema en este sentido, lo sigues haciendo, se vuelve como un patrón. Y justo también así funciona la sociedad. Sabemos, por ejemplo, que la corrupción es parte fundamental de hallarnos en un hoyo que parece no tener fin. Sin embargo, nosotros como sociedad, tal vez desde tu trinchera podrías ir cambiando o aportando ese pequeño cambio que constantemente creemos que debe de iniciar desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos, y claro, eso también estaría bien, que desde ahí ya empezara a haber pues sanciones realmente, que realmente existiera cierta honestidad, ciertos organismos que funcionen para que exista un cambio, ¿no? También desde nuestra trinchera, ya que no somos políticos, ya que no estamos como esos ladrones de cuello blanco, que no estamos, por ejemplo, en el narcotráfico o en muchos sistemas de poder que mueven a su conveniencia el país, sería bueno que pensáramos en las formas en que nos manejamos constantemente con todos los conflictos cercanos, ¿no? Y para seguir con esto les voy a leer la siguiente cita para que pues vayan dándose una idea de cómo es que nos presentan pues el entorno en el cual se hallan los personajes. Y cito: Pereba entró al baño y dijo: ¡qué hedor! Vete a mear a otra parte, estoy sin agua. Pereba salió y se fue a mear a la escalera. Aquí es donde les digo que a pesar de que existan otras posibilidades o un punto en el que chance podrían cambiar algo, van directo a seguir acumulando inestabilidad. Y bueno, la forma de vida de estos asaltantes pues expone esta desigualdad de educación, de hambre y por supuesto sobresalen estos actos discriminatorios, ya sea por la condición económica o por el color de piel, porque pues hablan sobre los negros y sobre este sentido de inferioridad que la sociedad les ha otorgado, a diferencia de la gente rubia, ¿no? Y que por supuesto esto tiene que ver con las oportunidades que se les da y obviamente este sentido de discriminación o de hacer menos a alguien. Hay una desesperación, una inconformidad que lleva a los personajes a buscar una manera para salir del hoyo. Lo piensan. Creo que siempre
lo han pensado estos personajes. Sin embargo, justo que se trate del Año Nuevo es una parte muy importante porque pues aquí es donde se está motivando por el día que se celebra, pues es la noche del Año Nuevo y el hartazgo de ver a tanta gente gozando por un lado de la opulencia y de las compras y de la comida desmedida, lo que los lleva a tomar esta decisión de ir a una de esas casas, de las más ricas que puedan encontrar. Y pues allí es cuando aparece una mujer de nombre Candiña, quien les guarda sus armas, van por ellas y luego consiguen ir a una casa de ricos. Candiña también es un personaje importante acá porque en primera pues habíamos visto a puros hombres, ahora ya encontramos una mujer que ya es grande y que sin embargo entiende ese rol, o sea, no ve mal, está normalizando el que sabe que ellos a lo que se dedican, ¿no? Y aún así protege esa parte porque ella es parte de los pobres, ella forma parte de este sector y por lo tanto entonces se ayudan entre ellos, ¿no? A pesar de que no se conocieran, que en este caso no es, pero sí considero que también ese es un mecanismo de defensa entre nosotros como seres humanos, que cuando conoces a alguien o sientes empatía por alguien o que tiene una condición igual a la tuya o similar, es entonces cuando comienzas a ayudar o a tapar o a involucrarte de alguna manera y a ser cómplice, ¿no? A ser cómplice de la forma de vida del otro. Y bueno, en ese lugar, cuando llegan a la casa de los ricos, pues se demuestra justo este desequilibrio social. Es un sitio de oportunidades y de lujos para los ricos, los blancos, los políticos y pues también para los ladrones de cuello blanco, esa otra parte que Rubén Fonseca demuestra y desnuda de manera cruda y sin filtros. Va directo, no está diciendo o no demuestra que esté a favor de alguno de los dos. Es bastante panorámico, es una visión amplificada porque te muestra justamente los detalles de la sociedad con todos los sectores que están fluyendo dentro de ella, con todas las partes que la componen. No hace juicios de valor, no emite juicios de valor como entre lo bueno y lo malo. No hay una cuestión moralizante acá. Es una cuestión que tiene otro sentido. De demostrar y exponer. Exponer, así es la sociedad que nos marca. Esto nos toca vivir todos los días. Ahora comienza ese atraco y cada asaltante tiene algo por hacer. Sin embargo, consiguen al mismo tiempo disfrutar y comer del banquete que hay en la mesa, beben del vino más caro y hacen del baño los lugares más limpios y los menos pensados para cubrir esa necesidad. Esto me parece sumamente interesante, demostrando aún así más esta inconformidad y esta búsqueda de superioridad que por lo menos en ese instante y a través de lo que saben hacer y que por supuesto a la otra parte de la sociedad les molesta son estos actos primitivos que los juzgan como incivilizados, que provienen de estas necesidades básicas y que reflejan que todo lo material se desploma en un segundo. Esta situación justo nos rebasa, así como la pobreza. O sea, yo creo que aquí también tendríamos que pensar que hemos tenido y hemos padecido pandemias, por decirlo de alguna manera, aunque obviamente no se trate de un virus como tal, literalmente, sino que hemos padecido conflictos o problemas que nos rebasan como seres humanos y que aún así vamos fluyendo porque nos encontramos de un lado o del otro. Y aprendemos este sentido de supervivencia. Por eso me parece bien importante demostrar este sentido primitivo o este sentido del instinto en los personajes. Primero era como esa búsqueda de tengo hambre, entonces tengo que ir a comer, no, pero no voy a comer cualquier cosa porque se trata del feliz año nuevo y estoy viendo en la televisión que hay personas que están gozando y disfrutando de muchísimas cosas, de muchísimos lujos y por lo tanto yo también merezco. De alguna manera soy persona, nadie me hace diferente a ellos, ¿no? Y es este sentido de coraje que se acumula y que va pasando poco a poco para que se haga este atraco. Es justo como esta sociedad desequilibrada o líquida, como lo propuso en algún momento Zygmunt Bauman, que trae consigo justamente esta crudeza de los actos salvajes o de la violencia desde diversos puntos, de este sentir desechables a los seres humanos porque tienen que cubrir o tienen que tener una
una cierta funcionalidad, ¿no? Y es casi como hacerlos objetos. Si tú me funcionas o me sirves para tal situación, entonces pues te sigo manteniendo. Si no, pues eres desechable. Esto es muy fuerte. Porque para unos los asaltantes son sin oposición, o sea, sin que alguien les ponga un sentido contrario, son a fuerzas los malos, el sentido negativo. Pero para otros también podemos pensar que los ricos pueden llevar en sí mismos esos dotes de violencia para el marginado, pero es una violencia silenciosa, disfrazada. Ahora estoy pensando en la clase media, por ejemplo, cuando tenemos que ir a tomar nuestro camión o una buseta o una combi. Es constante el miedo a los asaltos. Hay un miedo tremendo por ser asaltado, ¿no? Y con trabajos te compras algo, con trabajos te compras tu celular, con trabajos te compras los audífonos o cualquier cosa que puedas llevar. Trabajas para ello y se meten los asaltantes y entonces empieza a hacer justicia por cuenta propia, ¿no? Por el hartazgo que se genera, y me imagino que de la misma manera existe ese hartazgo por parte de los asaltantes o de los ladrones de sentirse en el hoyo y no saber cómo salir, o no tener esa posibilidad, ese motivo o esa motivación de decir, órale, a lo mejor tendría que cambiar esta situación, pero a veces parece bastante utópico pensar así porque hay muchísimas situaciones que envuelven este conflicto. No es tan fácil como decir, por ejemplo, con las personas que le entran al narcotráfico, aquellas personas que son vulnerables y que las hacen entrar a fuerzas, niños que reclutan y que sin embargo no pueden decir que no, o a los mismos papás que ven que tienen un montón de niños y que no tienen cómo darles de comer, entonces le entran porque le entran, ¿no? Sin embargo, las mismas situaciones nos van arrastrando a tomar medidas o a tomar decisiones que muchas veces resultan fatales. No quiero decir que estoy a favor ni de los ricos ni en este caso con los pobres, porque les digo que es una cuestión que no se trata de la moral ni una cuestión de entre el bien y el mal. Se trata de exponer que así nos estamos formando como sociedad y que existen estos puntos que se vuelven invisibles muchas veces y que al mismo tiempo tendríamos o sería conveniente que veamos cuál es el meollo del asunto o cuál sería una fórmula para ir cambiando este proceso en el cual como seres humanos estamos perdiendo cierta dignidad y que muchas veces tiene que ver con la forma en que tenemos que buscar el pan o la forma en que tenemos que ser alguien en la vida y que nos rebasa totalmente la sociedad que lo tiene, la parte de la sociedad que lo tiene todo y las presunciones que existen, pero también las mismas necesidades básicas que son importantes para cubrir y que no se tiene ninguna posibilidad para hacerlo. Entonces allí es donde tendríamos que ir viendo cómo se lleva a cabo una crítica acá en los textos. Podemos incluso pensar que cómo se le puede violentar más a un pobre, pero justo a aquellas personas que pueden hacer cambios porque llevan de alguna manera la batuta y el poder, tal vez podrían implementar mejoras que demuestren esa falta de egoísmo o la necesidad de visibilizar todos los entornos, todos los sectores frágiles y marginados. En cuanto al título, sin duda, en este texto conlleva un tinte de ironía, la felicidad y el cambio o la prosperidad que supuestamente nos alegra siempre cuando entra un nuevo ciclo. Trae la desventaja para los ricos en este cuento, pues porque suceden atrocidades a su integridad, pero implícitamente también está que en los ladrones consiguen en ese momento su cometido, pero solo en ese día, y a lo mejor lo que alcancen a robar les durará unos cuantos días más. Pero resulta bastante desalentador que una vez terminado ese asalto, ellos volverán a ser lo que eran e incluso sumarán a su decadencia humana. Pienso en este caso que Fonseca
pues eligió muy bien este día de celebración, pues para exponer estas contrariedades de los seres humanos y que la banalidad de lo material no solo radica en los lujos, sino tristemente en las necesidades básicas de todos nosotros. Es un texto imperdible. Yo traté de hablar o ajustarlo un poco a nuestro entorno, a nuestra condición humana, porque considero que la literatura tiene ese trasfondo y ese vínculo con nosotros mismos y con la sociedad. Entonces pensé en justo hablar de un feliz año nuevo porque se nota también que el cambio no está en una secuencia ni una cuestión como calendárica, y menos acá en esta cuestión de la pandemia y en situaciones que hemos vivido constantemente. Y pienso que es importante que a través de la literatura podamos encontrar también otras salvaciones, otros modos de vida, otras formas de empatizar, a lo mejor y de ahí resulta algo, un pensamiento que pueda cambiar este rumbo para humanizarnos más, justamente porque ahora considero que estamos súper deshumanizados, estamos en crisis, y por eso elegí este cuento que me parece bastante pertinente, que a pesar de ser escrito o publicado en 1975, sigue con una vigencia total. Su temática expresa justamente lo que estamos viviendo día con día, y por supuesto estos lugares expuestos por Fonseca pueden estar en cualquier rincón del mundo. Y bueno, pues al final les dejo en la descripción algún link donde puedan leer este cuento. Yo la verdad no quise quemar ni siquiera muchas citas para que no hubieran spoilers, como le llaman, y pudiéramos pues abordar un tema importante a través de la literatura. Les recomiendo mucho que sigan leyendo a Rubén Fonseca, no solo este texto, hay muchos otros cuentos que pueden llamar su atención. Y así termina esta nueva sección de componentes literarios, en la cual próximamente me estará acompañando Cianya Ponce, que se une a este equipo del podcast para que les recomendemos diferentes textos, diferentes puestas en escena, películas, exposiciones de museo, de danza, y que a través de ellos podamos disfrutar más del arte y todo lo que nos trae. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Espero sus comentarios en todas las plataformas en donde subimos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, estamos igual como Componentes Literarios, también en Spotify y por supuesto en las páginas de Facebook y en nuestro perfil de Instagram. Yo soy Gaby Pérez y me dio mucho gusto haber tenido este encuentro con ustedes. Pásenla bonito. Esto fue Componentes Literarios.